Mi esposo de 15 años me engañaba con mi mejor amiga mientras ella grababa vídeos para chantajearlo y vaciar nuestras cuentas bancarias, pero cuando descubrí que también planeaban incriminarme por fraude fiscal para que fuera a prisión, contraté a un hacker para exponer todos sus secretos sucios en tiempo real durante su boda secreta que organizaron mientras yo estaba supuestamente en un viaje de negocios. Mi nombre es Elena, tengo 41 años y soy directora financiera de una empresa multinacional de tecnología. Durante 15 años creí estar casada con el hombre de mis sueños, Andrés, un abogado corporativo exitoso, y pensé que mi mejor amiga desde la universidad, Patricia, era la hermana que nunca tuve. Pero hace 8 meses descubrí que durante los últimos 4 años habían estado ejecutando el plan más retorcido y elaborado que jamás imaginé. Mi esposo no solo me engañaba con mi mejor amiga en una relación sexual intensa que incluía encuentros en hoteles de lujo, nuestra casa familiar, e incluso en mi oficina durante fines de semana, sino que Patricia había estado grabando vídeos íntimos de sus encuentros para chantajear a Andrés y manipularlo para que transfiriera sistemáticamente nuestro patrimonio familiar de $8,50 millones a cuentas offshore que ella controlaba. Pero lo más diabólico era su plan final. Iban a incriminarme por evasión fiscal y fraude financiero usando documentos falsificados para que fuera enviada a prisión por 15 a 20 años, mientras ellos vivían felices con mi dinero y mi reputación completamente destruida. Esta es la historia de cómo contraté al mejor hacker del mercado negro para infiltrar todos sus dispositivos, documentar cada detalle de su conspiración criminal, y exponer sus secretos más sucios en tiempo real durante la boda secreta que organizaron pensando que yo estaba en un viaje de negocios en Singapur. Todo comenzó de manera completamente inocente hace 5 años cuando Patricia atravesaba una crisis financiera devastadora después de que su empresa de marketing digital fracasara espectacularmente, dejándola con deudas de más de $300,000 y al borde de la bancarrota personal. Patricia había sido mi mejor amiga desde que nos conocimos en la universidad hace 22 años, habíamos sido damas de honor en nuestras respectivas bodas, habíamos viajado juntas por todo el mundo, y había sido mi confidente en todos los momentos importantes de mi vida. Cuando vi que estaba desesperada, sin hogar y considerando declararse en bancarrota, no dudé ni un segundo en ofrecerle nuestra casa de huéspedes para que viviera temporalmente sin pagar renta. Andrés pareció completamente entusiasmado con la idea. Patricia es prácticamente familia, me dijo. Estaría bien tener compañía cuando tú estás viajando por trabajo. Como directora financiera, viajaba internacionalmente al menos 2 semanas cada mes, visitando oficinas en Asia, Europa y América del Sur, lo que significaba que Andrés pasaba mucho tiempo solo en nuestra mansión de 6 dormitorios en Coral Gables. La llegada de Patricia parecía ser la solución perfecta para todos. Ella tendría un lugar seguro para vivir mientras reconstruía su vida, Andrés tendría compañía, y yo podría viajar sin preocuparme de que mi esposo estuviera solo y aburrido. Patricia se mudó a nuestra propiedad un jueves por la tarde, instalándose en la suite de huéspedes que tenía su propia entrada privada, baño completo y pequeña cocina. Lloró cuando la ayudamos a desempacar sus pocas pertenencias que había logrado salvar de su apartamento embargado. Elena, me dijo abrazándome, no sé cómo voy a pagarte por esta generosidad. Eres un ángel. Andrés también la consoló, diciéndole que se sintiera como en casa y que tomara todo el tiempo que necesitara para estabilizarse financieramente. Durante los primeros 18 meses, el arreglo funcionó perfectamente. Patricia consiguió trabajos freelance de consultoría en marketing, comenzó a reconstruir su cartera de clientes y gradualmente empezó a recuperarse financieramente. Cuando yo estaba en casa, los tres pasábamos tiempo juntos viendo películas, organizando cenas elegantes o simplemente relajándonos en nuestra piscina y área de entretenimiento exterior. Patricia y Andrés desarrollaron una amistad cómoda que parecía completamente platónica y apropiada. Cuando yo viajaba, Patricia enviaba fotos y vídeos de ella y Andrés cocinando juntos, jugando tenis en nuestra cancha privada, o trabajando juntos en proyectos de jardinería. Todo parecía inocente y familiar. Andrés me llamaba todas las noches cuando estaba viajando, me contaba sobre su día, me incluía en sus planes con Patricia, y parecía más feliz y relajado que en años. Pensé que finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre mi carrera demandante y mi vida personal. La primera señal de que algo estaba mal llegó de manera completamente inesperada hace 2 años durante una reunión de trabajo en Tokio. Mi asistente ejecutiva, Carmen, me había enviado documentos financieros para revisar,
y mientras revisaba nuestros estados de cuenta bancarios personales para planificar algunas inversiones, noté transferencias grandes e irregulares que no podía explicar. Durante los últimos 8 meses, habían salido $340,000 de nuestras cuentas principales en transferencias a una empresa llamada Strategic Consulting Solutions LLC, que no reconocía. Cuando llamé a Andrés desde mi hotel en Tokio para preguntarle sobre estas transferencias, su explicación fue rápida y convincente. Oh, eso, dijo sin dudarlo. Son pagos a la nueva empresa de consultoría de Patricia. Decidí contratarla para que manejara algunos de mis casos corporativos más complejos porque tiene experiencia en marketing digital y estrategia de marca que mis casos necesitan. Es más barato que contratar una firma externa, y así la ayudamos a establecer su nuevo negocio. Su explicación tenía sentido lógico. Patricia tenía experiencia relevante, necesitábamos apoyar su recuperación financiera, y Andrés frecuentemente contrataba consultores externos para sus casos legales. Acepté su explicación sin investigar más, confiando completamente en mi esposo de 13 años para manejar nuestras finanzas apropiadamente. La segunda señal llegó 4 meses después cuando regresé inesperadamente de un viaje a Mumbai porque se canceló la última serie de reuniones debido a un brote de norovirus en las oficinas que iba a visitar. Llegué a casa a las 11 de la noche un martes, esperando sorprender a Andrés y tal vez tener una noche romántica espontánea. La casa estaba completamente oscura excepto por luces tenues en la sala de estar principal. Cuando entré silenciosamente por la puerta principal, escuché música suave y voces bajas viniendo de la terraza junto a la piscina. Pensé que tal vez Andrés y Patricia estaban teniendo una conversación nocturna casual, posiblemente discutiendo trabajo o simplemente relajándose después de un día largo. Pero cuando me acerqué a las ventanas francesas que daban a la terraza, lo que vi me confundió y me hizo sentir incómoda. Andrés y Patricia estaban sentados muy cerca en nuestro sofá exterior, más cerca de lo que parecía apropiado para cuñados. Patricia llevaba un bikini que no la había visto usar antes, uno particularmente revelador y caro que parecía más apropiado para una revista que para una noche casual en casa. Andrés estaba sin camisa, llevando solo shorts de baño, y ambos tenían copas de vino tinto que reconocí como nuestra reserva más cara de $500 por botella. Lo que más me perturbó fue su lenguaje corporal. Patricia tenía sus piernas extendidas sobre el regazo de Andrés, y él estaba masajeando casualmente sus pies mientras hablaban. Sus conversaciones parecían íntimas y secretas, con muchas sonrisas, risas suaves, y contacto visual prolongado que definitivamente no parecía platónico. En un momento vi a Patricia inclinarse y susurrar algo en el oído de Andrés que lo hizo reír y poner su mano en su muslo. Mi primer instinto fue salir y unirme a ellos, pero algo me detuvo. La escena se sentía demasiado íntima, demasiado privada, como si estuviera interrumpiendo algo que no debería estar viendo. En lugar de confrontarlos, decidí retirarme silenciosamente y regresar por la mañana como si mi vuelo hubiera llegado según lo programado. Pasé la noche en un hotel del aeropuerto, tratando de procesar lo que había visto y diciéndome que probablemente había malinterpretado una situación inocente. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención a las interacciones entre Andrés y Patricia cuando estaba en casa. Noté que se tocaban casualmente con frecuencia, compartían bromas privadas que yo no entendía, y parecían tener conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Patricia había comenzado a vestirse de manera más provocativa alrededor de la casa, especialmente cuando Andrés estaba presente, y Andrés parecía notarlo y apreciarlo de maneras que no parecían apropiadas para un hombre casado. También noté cambios en nuestro matrimonio. Andrés se había vuelto menos interesado en la intimidad física conmigo, a menudo diciendo que estaba demasiado cansado o estresado por el trabajo. Cuando viajaba, sus llamadas nocturnas se volvieron más cortas y menos frecuentes, y a menudo parecía distraído o impaciente durante nuestras conversaciones. Cuando estaba en casa, pasaba más tiempo trabajando en su oficina doméstica o haciendo actividades con Patricia que tiempo de calidad conmigo. La tercera señal, y la más alarmante, fue financiera. Durante una revisión trimestral de nuestras inversiones y patrimonio neto, descubrí que nuestros activos líquidos habían disminuido en más de $1,20 millones durante los últimos 18 meses. Las transferencias a Strategic Consulting Solutions LLC habían aumentado significativamente, ahora totalizando más de $800,000, y había transferencias adicionales a varias otras empresas que no reconocía. Cuando confronté a Andrés sobre estas discrepancias financieras, su explicación se había vuelto más elaborada y defensiva. Me dijo que había expandido significativamente su práctica legal,
contratando múltiples consultores especializados para manejar casos internacionales complejos. Patricia no era solo una consultora, ahora era la directora de operaciones de su práctica expandida, manejando marketing, relaciones con clientes y desarrollo de negocios. Las transferencias grandes eran inversiones en esta expansión de negocios que eventualmente generarían retornos sustanciales. También me explicó que había movido fondos a inversiones más arriesgadas pero potencialmente más lucrativas, incluyendo criptomonedas, startups tecnológicas y propiedades comerciales internacionales. Algunas de estas inversiones habían tenido rendimientos negativos a corto plazo, pero él estaba confiado de que se recuperarían y generarían ganancias significativas a largo plazo. Como no tenía experiencia en inversiones especulativas y había confiado en Andrés para manejar nuestras finanzas durante 15 años, acepté su explicación, aunque con creciente preocupación. El momento que cambió todo llegó hace 8 meses de la manera más inesperada posible. Había estado en Sao Paulo durante una semana para reuniones con nuestra subsidiaria brasileña, y mi vuelo de regreso había sido cancelado debido a huelgas de controladores aéreos. Logré conseguir un vuelo alternativo que llegaba a Miami 18 horas antes de lo programado, pero decidí no decirle a Andrés que regresaba temprano porque quería sorprenderlo con una cena romántica espontánea. Llegué a casa a las 4 de la tarde un viernes, esperando encontrar la casa vacía ya que Andrés normalmente trabajaba hasta tarde los viernes. Pero cuando entré por la puerta principal, inmediatamente escuché sonidos que me helaron la sangre, gemidos sexuales intensos y inequívocos viniendo de nuestra habitación matrimonial en el segundo piso. Mi primer pensamiento fue que tal vez Andrés estaba viendo pornografía, pero entonces escuché voces que reconocí inmediatamente. Sí, Andrés, escuché a Patricia gritar, «Fóllame más fuerte en la cama de tu esposa estúpida. Muéstrame cuánto me deseas más que a ella». La voz de Andrés respondió, «Patricia, eres mucho mejor que Elena en todo. No puedo esperar a que nos deshagamos de ella para siempre y podamos estar juntos abiertamente». Las palabras «deshagamos de ella para siempre» me aterrorizaron de manera que nunca había experimentado. No solo estaban teniendo una aventura sexual en mi propia cama, sino que estaban hablando de deshacerse de mí de alguna manera permanente. Mi entrenamiento en finanzas corporativas me había enseñado a mantener la calma en crisis y a recopilar información antes de actuar precipitadamente. En lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí retirarme silenciosamente y desarrollar un plan para descubrir exactamente qué estaba sucediendo. Salí de la casa sin hacer ruido y manejé a un hotel cercano donde reservé una habitación por 3 días, diciéndole a Andrés por mensaje de texto que mi vuelo había sido retrasado nuevamente y que no estaría en casa hasta el lunes. Esto me daría tiempo para procesar lo que había escuchado y desarrollar una estrategia para investigar sus actividades sin alertarlos de mis sospechas. Durante esos 3 días en el hotel, comencé a revisar meticulosamente todos nuestros registros financieros, estados de cuenta bancarios e inversiones. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. Strategic Consulting Solutions LLC era una empresa fantasma registrada únicamente por Patricia. Los $800,000 que habían sido transferidos a esta empresa habían sido inmediatamente transferidos a cuentas bancarias offshore en las Islas Caimán y Suiza que estaban únicamente bajo el control de Patricia. Las otras empresas que habían recibido transferencias grandes también eran entidades fantasma controladas por Patricia o sociedades que ella había establecido con identidades falsas. En total, más de $2,10 millones habían sido robados de nuestras cuentas y ocultados en estructuras financieras internacionales complejas que habrían sido casi imposibles de rastrear sin una investigación forense extensiva. Pero lo más alarmante fue lo que encontré cuando contraté a un investigador privado especializado en fraude financiero para rastrear estas transferencias. Patricia no solo había estado robando nuestro dinero, había estado preparando documentos falsificados que me incriminarían por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude financiero. Había creado una historia elaborada donde yo supuestamente había estado usando mi posición como directora financiera para crear esquemas de evasión fiscal complejos y ocultar ingresos en cuentas offshore. Los documentos falsificados incluían registros bancarios alterados, comunicaciones por email fabricadas entre yo y supuestos consultores fiscales offshore, y reportes financieros modificados que mostraban transacciones ficticias. Patricia había pasado meses creando esta evidencia falsa, aparentemente con la ayuda de Andrés, quien tenía el conocimiento legal necesario para hacer que los documentos parecieran auténticos y legalmente sólidos. El plan completo era diabólicamente brillante. Después de robar la mayor cantidad posible de nuestros activos, iban a entregar esta evidencia fabricada al IRS y al FBI, afirmando que habían descubierto mi supuesta actividad criminal y que estaban cooperando con las autoridades como ciudadanos preocupados. Yo sería arrestada, procesada y probablemente sentenciada a 15 a 20 años de prisión federal.
Durante mi encarcelamiento, Andrés tendría control completo de cualquier activo restante, y él y Patricia podrían vivir abiertamente como pareja mientras yo pudría en prisión por crímenes que nunca había cometido. Incluso habían preparado una narrativa pública convincente. Andrés aparecería como el esposo devastado que había descubierto que su esposa era una criminal, y Patricia sería la mejor amiga leal que había ayudado a exponer mi supuesta corrupción para proteger a Andrés de ser cómplice involuntario. Después de un periodo apropiado de duelo por su matrimonio arruinado, Andrés y Patricia revelarían su relación como dos personas que encontraron consuelo mutuo después de ser traicionados por alguien en quien confiaban. Durante las siguientes semanas, contraté discretamente a un equipo de especialistas para ayudarme a documentar y contrarrestar su plan. Esto incluyó un investigador privado ex FBI especializado en fraude financiero, un abogado penalista con experiencia en casos de conspiración, un experto forense en documentos para analizar las falsificaciones que habían creado, y más controvertidamente, un hacker del mercado negro conocido solo como Ghost 7, que se especializaba en infiltrar dispositivos electrónicos y recuperar información digital. Ghost 7 era costoso, cobrando $75,000 por sus servicios, pero tenía una reputación legendaria en círculos criminales y de seguridad cibernética por su capacidad de acceder a cualquier dispositivo electrónico sin dejar rastros detectables. Su trabajo incluía infiltrar completamente los teléfonos, computadoras y tablets de Andrés y Patricia, instalando software de monitoreo que me permitiría ver todas sus comunicaciones, actividades online y archivos almacenados en tiempo real. Lo que Ghost 7 descubrió durante las primeras 48 horas de monitoreo superó mis peores pesadillas. Andrés y Patricia no solo habían estado teniendo una aventura sexual intensa durante 4 años, Patricia había estado grabando vídeos íntimos de sus encuentros sexuales desde el principio de su relación, acumulando más de 200 horas de contenido explícito que incluía sexo en nuestra cama matrimonial, nuestra oficina doméstica, mi auto, e incluso en mi oficina corporativa durante fines de semana cuando tenían acceso al edificio. Estos vídeos no eran solo documentación de su aventura. Patricia los había estado usando para chantajear a Andrés desde el principio. Las comunicaciones que Ghost 7 interceptó mostraron que Patricia había amenazado a Andrés con enviar los vídeos a mis colegas, a sus clientes legales y a medios de comunicación locales si él alguna vez intentaba terminar su relación o confesar la aventura. Si alguna vez me traicionas, le había escrito en un mensaje, estos vídeos arruinarán tu carrera legal y tu reputación. Elena no solo te dejará, te destruirá financieramente en el divorcio cuando vea evidencia de que has estado follándome en su casa durante años. Pero lo más perturbador era cómo Patricia había escalado gradualmente su control sobre Andrés. Había comenzado pidiendo préstamos pequeños de nuestras cuentas, luego había persuadido a Andrés de crear la empresa fantasma para legitimizar las transferencias de dinero. Cuando Andrés había expresado dudas sobre robar cantidades tan grandes, Patricia había aumentado sus amenazas de chantaje y había introducido la idea de incriminarme por crímenes financieros. Elena es tan estúpida con las finanzas personales, había escrito Patricia en un mensaje a Andrés. Nunca revisa los detalles de sus inversiones o transferencias bancarias. Podemos hacer que parezca que ha estado evadiendo impuestos durante años, y cuando vaya a prisión, tendremos acceso completo a toda su fortuna. Es la solución perfecta, nos deshacemos de ella sin tener que matarla, y mantenemos nuestras manos limpias legalmente. Andrés había respondido con entusiasmo creciente, tienes razón. Elena siempre ha sido arrogante sobre su éxito financiero. Será poético que su propia arrogancia sea lo que cause su caída. Y como su esposo, automáticamente tendré control de todos los activos cuando esté en prisión. Podemos vivir como reyes mientras ella paga por crímenes que nosotros cometimos. Durante los siguientes 2 meses, documenté meticulosamente cada aspecto de su conspiración mientras continuaba viajando normalmente por trabajo y actuando como si no supiera nada. Fue el periodo más difícil y estresante de mi vida, teniendo que sonreír y actuar normalmente alrededor de las 2 personas que estaban planeando destruir mi vida completamente, pero sabía que necesitaba evidencia abrumadora antes de poder actuar. Las interceptaciones de Ghost 7 revelaron que habían completado toda la documentación falsificada y estaban planeando entregarla a las autoridades federales inmediatamente después de regresar de unas vacaciones románticas que habían reservado secretamente en Maldivas. Más perturbadoramente descubrí que habían planeado casarse secretamente durante este viaje, usando documentos de matrimonio offshore que serían válidos internacionalmente pero que podrían ocultar fácilmente hasta que fuera conveniente revelar su matrimonio. Habían reservado una villa privada de $12,000 por noche en el resort más exclusivo de Maldivas, habían contratado un planificador de bodas local para organizar una ceremonia íntima en la playa,
e incluso habían invitado a 8 personas cercanas que aparentemente sabían sobre su relación y apoyaban su plan para destruirme. Estas personas incluían la hermana de Patricia, 2 de los colegas legales más cercanos de Andrés, y varios amigos mutuos que había considerado personas de confianza. El plan era que yo supuestamente estaría en un viaje de negocios extendido a Singapur y Hong Kong durante sus vacaciones, dándoles cobertura perfecta para su boda secreta. A mi regreso me encontraría con agentes federales esperándome en el aeropuerto con órdenes de arresto basadas en la evidencia falsificada que habrían entregado mientras estaban fuera del país. Fue entonces cuando decidí ejecutar mi propia venganza, una que sería tan elaborada y devastadora como su traición había sido hacia mí. Contraté a Ghost 7 para expandir significativamente sus operaciones de hacking, no solo monitoreando a Andrés y Patricia, sino también infiltrando los dispositivos de todos los invitados a su boda secreta, el planificador de bodas, e incluso el sistema de seguridad del resort en Maldivas. Mi plan era exponer su conspiración completa en tiempo real durante su ceremonia de boda, transmitiendo evidencia de su fraude, chantaje y traición a una audiencia que incluiría no solo a sus invitados, sino también a todas las personas en nuestras vidas profesionales y personales que habían sido engañadas por sus mentiras. 2 semanas antes de su viaje planeado, comencé la fase de implementación. Primero contacté secretamente al FBI y al IRS, proporcionándoles evidencia completa de la conspiración de fraude de Patricia y Andrés, incluyendo documentos originales que probaban que las acusaciones contra mí eran completamente fabricadas. También proporcioné evidencia de los millones que habían robado y ocultado en cuentas offshore. Los agentes federales estaban fascinados por la complejidad de la conspiración y la calidad de la evidencia que había recopilado. Acordaron coordinar con las autoridades internacionales para arrestar a Andrés y Patricia inmediatamente después de su ceremonia de boda, permitiéndome ejecutar mi exposición pública antes de que fueran llevados bajo custodia. Segundo, trabajé con Ghost 7 para preparar un paquete de exposición completo que incluía todos los vídeos de chantaje que Patricia había grabado, todas sus comunicaciones conspiratorias, evidencia completa de su fraude financiero, y documentación de su plan para incriminarme falsamente. Este paquete sería transmitido simultáneamente a una lista de más de 500 personas que incluía colegas, amigos, familiares, clientes legales de Andrés y medios de comunicación locales. Tercero, me aseguré de tener cobertura legal completa contratando al mejor bufete de abogados penalistas de Florida para representarme cuando la situación se hiciera pública. También contraté a una firma de relaciones públicas especializada en gestión de crisis para manejar la inevitable atención mediática que seguiría. Finalmente, liquidé discretamente todos nuestros activos restantes que aún estaban bajo mi control, transfiriendo el dinero a cuentas nuevas que solo yo podía acceder. Esto incluía más de $4,20 millones en inversiones, propiedades y activos líquidos que Andrés y Patricia no habían logrado robar todavía. Sabía que intentarían reclamar estos fondos legalmente, pero con evidencia de su conspiración criminal, cualquier reclamación que hicieran sería inválida. El día de su partida hacia Maldivas llegó finalmente. Los vi empacar con entusiasmo, discutiendo sus planes para la boda perfecta y cómo celebrarían mi destrucción inminente. Andrés había incluso empacado champaña especial para brindar después de entregar la evidencia falsificada a las autoridades federales. Patricia había comprado un vestido de novia de $8,000 usando dinero robado de nuestras cuentas. Fingí mi propio viaje a Singapur, despidiéndome cariñosamente de Andrés en el aeropuerto y deseándole unas vacaciones relajantes a él y Patricia. Andrés me abrazó y me dijo que me amaba, actuando como el esposo perfecto mientras sabía que había planeado arruinar mi vida completamente. Patricia también me abrazó, diciéndome que cuidaría de Andrés mientras yo estaba fuera y que esperaba que tuviera un viaje de negocios exitoso. En realidad, no fui a Singapur. Me quedé en Miami, monitoreando sus actividades desde una suite de hotel de lujo mientras Ghost 7 coordinaba la fase final de nuestra operación. Podía ver todo en tiempo real, sus vuelos, su llegada al resort, sus preparativos para la boda, e incluso sus conversaciones privadas mientras se preparaban para su ceremonia secreta. El resort en Maldivas era espectacular, una propiedad privada en una isla que costaba $50,000 por día solo en alojamiento y servicios. Habían gastado más de $200,000 de dinero robado en esta extravagancia, incluyendo vuelos privados para todos sus invitados, comidas gourmet preparadas por chefs Michelin, y entretenimiento que incluía músicos flown desde Londres y fotógrafos de celebridades de Nueva York. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde hora local, justo cuando el sol se pondría sobre el Océano Índico, creando el fondo perfecto para sus fotos de boda.
Patricia llevaba un vestido de novia custom de Vera Wang que había costado $25,000 y Andrés llevaba un smoking Tom Ford de $8,000. Habían contratado a un ministro local para oficiar la ceremonia, con sus 8 invitados actuando como testigos de su amor triunfante. Fue exactamente a las 6:15 de la tarde, justo después de que hubieran intercambiado votos y el ministro los hubiera declarado marido y mujer, que ejecuté mi venganza. Ghost 7 había hackeado el sistema audiovisual del resort que estaban usando para proyectar un slideshow romántico de fotos de Andrés y Patricia durante sus 4 años de aventura secreta. Súbitamente las pantallas cambiaron de fotos románticas a los vídeos más explícitos y degradantes que Patricia había grabado para chantaje. Los invitados vieron a Patricia y Andrés teniendo sexo violento en mi cama matrimonial mientras ella gritaba sobre lo estúpida que yo era y cómo iban a destruir a esa perra completamente. Los vídeos incluían audio claro donde discutían específicamente su plan para robar mi dinero e incriminarme por crímenes que nunca había cometido. La reacción de los invitados fue de shock, horror y disgusto completos. Varios comenzaron a vomitar al ver las imágenes gráficas, otros gritaron de indignación al entender que habían sido cómplices involuntarios en una conspiración criminal, y algunos intentaron huir de la ceremonia inmediatamente. Patricia comenzó a gritar histéricamente tratando de apagar las pantallas, mientras Andrés estaba paralizado por el shock y la realización de que su vida había sido completamente destruida. Pero eso era solo el principio. Simultáneamente Ghost 7 había enviado el paquete de exposición completo a más de 500 personas en nuestras redes profesionales y personales. Esto incluía a todos los socios del bufete legal de Andrés, todos mis colegas en la empresa tecnológica, clientes de ambos, familiares, amigos, e incluso medios de comunicación locales e internacionales. Dentro de minutos los teléfonos de todos los invitados a la boda comenzaron a sonar con llamadas de personas que habían recibido la evidencia de la conspiración. Los socios legales de Andrés lo llamaron para informarle que había sido inmediatamente despedido y que enfrentaría acciones legales por dañar la reputación de la firma. Mis colegas llamaron para expresar su indignación de que yo hubiera sido traicionada de manera tan horrible por personas en las que confiaba. Los medios de comunicación comenzaron a llamar inmediatamente, habiendo recibido un comunicado de prensa completo que detallaba la conspiración, incluyendo evidencia fotográfica, grabaciones de audio y documentos financieros que probaban cada aspecto del fraude. La historia era demasiado escandalosa y bien documentada para ignorar. Esposo y mejor amiga planean marco financiero elaborado contra ejecutiva prominente, expuestos durante boda secreta en resort de lujo. Mientras Patricia y Andrés trataban desesperadamente de controlar la situación en Maldivas, agentes del FBI y oficiales de Interpol estaban coordinando su arresto inmediato. Las autoridades maldivas habían sido contactadas previamente y estaban esperando en el resort para escoltarlos a la estación de policía local antes de su extradición a Estados Unidos. La detención fue filmada por Ghost 7 usando las cámaras de seguridad del resort, proporcionándome la satisfacción de ver sus caras de horror cuando se dieron cuenta de que su plan había sido completamente expuesto y que enfrentaban décadas en prisión federal. Patricia intentó culpar a Andrés, gritando que él la había manipulado y forzado a participar en la conspiración. Andrés intentó culpar a Patricia, afirmando que ella había sido la cerebro de toda la operación y que él había sido víctima de chantaje. Pero la evidencia que había recopilado mostraba claramente que ambos habían sido participantes entusiastas y dispuestos en cada aspecto de la conspiración. Sus propias comunicaciones los traicionaron con mensajes donde celebraban mi futura destrucción, planeaban cómo gastar mi dinero robado, y discutían específicamente los detalles de cómo fabricar evidencia para incriminarme falsamente. Los invitados a su boda fueron interrogados inmediatamente por las autoridades como posibles cómplices, aunque la mayoría pudieron demostrar que no sabían nada sobre los aspectos criminales de la relación entre Patricia y Andrés. Algunos admitieron que sabían sobre la aventura, pero afirmaron que creían que era una relación consensual que había comenzado después de problemas matrimoniales entre Andrés y yo. Sin embargo, varios enfrentaron consecuencias profesionales y personales significativas por su asociación con la conspiración. La hermana de Patricia, Mónica, que había sido una de las invitadas principales, quedó completamente devastada al descubrir la extensión de los crímenes de su hermana. En una entrevista posterior con los medios, Mónica reveló que Patricia había mostrado signos de comportamiento manipulativo y narcisista desde la infancia, pero que nunca había imaginado que fuera capaz de una traición tan elaborada y cruel. Patricia siempre quiso lo que otros tenían, dijo Mónica, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para destruir la vida de alguien que la había tratado como familia. Los colegas legales de Andrés que habían asistido a la boda enfrentaron investigaciones éticas por parte del Colegio de Abogados de Florida. Aunque no fueron acusados criminalmente, sus carreras fueron severamente dañadas por su asociación con la conspiración. Uno de ellos, Marcus Rivera,
que había sido socio en el bufete de Andrés, perdió su licencia para ejercer la abogacía después de que se descubrió que había ayudado a crear algunas de las entidades corporativas fantasma que Patricia había usado para lavar el dinero robado. Mientras todo esto se desarrollaba, yo estaba en mi suite de hotel en Miami, observando cómo se desmoronaba completamente el mundo que Patricia y Andrés habían construido sobre mentiras y traición. La satisfacción era intensa pero también agridulce, sabiendo que mi matrimonio de 15 años y mi amistad de 22 años habían sido destruidos por la codicia y la crueldad de las personas más cercanas a mí. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. CNN, Fox News, MSNBC y docenas de outlets internacionales cubrieron la historia 24/7 durante días. El aspecto de la boda secreta expuesta en tiempo real capturó la imaginación del público, y los vídeos de su arresto en Maldivas se volvieron virales internacionalmente. Almohadilla Wedding Exposed se convirtió en trending topic en Twitter durante una semana completa. La reacción pública fue abrumadoramente de apoyo hacia mí. Mujeres de todo el mundo me contactaron a través de redes sociales y email, compartiendo sus propias historias de traición y expresando admiración por la manera metodical e inteligente en que había documentado y expuesto la conspiración. Muchas dijeron que mi historia les había dado esperanza de que la justicia era posible incluso contra enemigos que parecían tener todas las ventajas. Sin embargo, también hubo críticas de algunos que argumentaron que mi uso de hacking y vigilancia electrónica había sido excesivo o posiblemente ilegal. Varios expertos legales debatieron en programas de televisión si mis métodos habían cruzado líneas éticas, aunque la mayoría concordó en que la evidencia de la conspiración criminal de Patricia y Andrés justificaba las medidas extraordinarias que había tomado para protegerme. La investigación federal reveló que la conspiración era aún más extensa de lo que había descubierto inicialmente. Patricia había estado ejecutando esquemas similares durante años, antes de conocer a Andrés. Había tenido aventuras con al menos 3 hombres casados previamente, chantajeándolos con vídeos íntimos y robando dinero de sus cuentas bancarias familiares. En 2 casos, había logrado que los hombres se divorciaran de sus esposas y le transfirieran activos significativos antes de que ella desapareciera de sus vidas. Una de estas víctimas previas, Robert Chen, un ejecutivo tecnológico de San Francisco, había perdido más de $800,000 a Patricia en un esquema similar hace 3 años. Robert había intentado reportar el fraude a las autoridades, pero Patricia había usado vídeos de chantaje para amenazarlo con exposición pública de su aventura, y él había decidido absorber las pérdidas financieras en lugar de arriesgar su matrimonio y carrera. Cuando Robert vio las noticias sobre mi caso, inmediatamente contactó al FBI para proporcionar evidencia adicional contra Patricia. Andrés también tenía una historia más oscura de lo que había conocido. La investigación reveló que había estado involucrado en fraude legal durante años, sobrefacturando a clientes, creando horas de trabajo falsas, e incluso malversando fondos de cuentas de fideicomiso. Había usado su reputación respetable y conexiones sociales para ocultar estos crímenes, pero la exposición de su conspiración conmigo llevó a investigaciones más profundas de todas sus actividades profesionales. El proceso de extradición desde Maldivas tomó 2 semanas, durante las cuales Patricia y Andrés fueron mantenidos en condiciones carcelarias locales que eran significativamente menos cómodas que el resort de lujo donde habían planeado celebrar su triunfo sobre mí. Las fotos de ellos en uniformes carcelarios, demacrados y derrotados, contrastaban dramáticamente con las imágenes glamorosas de su boda secreta que habían sido transmitidas globalmente. Cuando finalmente fueron devueltos a Miami, enfrentaron una batería de cargos federales que incluían conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, chantaje, extorsión y conspiración para obstruir la justicia. Los fiscales federales describieron la conspiración como una de las más elaboradas y crueles que habían visto, notando la manera calculada en que habían planeado destruir no solo mi estabilidad financiera sino también mi libertad y reputación. El juicio comenzó 8 meses después de su arresto y duró 3 meses completos. Fue uno de los casos más seguidos mediáticamente en la historia legal de Florida, con cobertura en vivo de cada día de testimonio. La evidencia que presenté fue abrumadora, más de 10,000 páginas de documentos financieros, 200 horas de grabaciones de audio, cientos de vídeos y fotografías, y testimonios de docenas de testigos. La defensa de Patricia intentó argumentar que había sido víctima de abuso emocional por parte de Andrés, que la había manipulado para participar en la conspiración contra su voluntad. Sus abogados presentaron evidencia de que Andrés había sido controlador y manipulativo, y que ella había tenido miedo de rechazar sus demandas. Sin embargo, esta estrategia se desmoronó cuando los fiscales presentaron grabaciones donde Patricia claramente iniciaba y dirigía muchos aspectos de la conspiración,
incluyendo la idea de incriminarme falsamente. La defensa de Andrés tomó el enfoque opuesto, argumentando que Patricia había sido la verdadera criminal quien lo había seducido y chantajeado para participar en sus esquemas. Sus abogados afirmaron que él había sido víctima de un honey trap elaborado donde Patricia había usado manipulación sexual y emocional para controlarlo. Esta defensa también falló cuando se presentaron evidencias de sus propios crímenes financieros independientes y su entusiasmo obvio por la conspiración en sus propias comunicaciones. El momento más dramático del juicio llegó cuando testifiqué personalmente sobre el impacto emocional y psicológico de su traición. Describí cómo había confiado completamente en ambos, cómo había abierto mi hogar y mi corazón a Patricia cuando estaba en necesidad, y cómo Andrés había violado 15 años de matrimonio de la manera más cruel posible. Mi testimonio fue emotivo pero controlado, presentando los hechos de su traición sin dramatización excesiva. No fue solo el dinero que robaron, testifiqué, aunque $2.10 millones es una cantidad devastadora para perder. No fue solo la aventura sexual, aunque la traición íntima de tener relaciones en mi propia cama fue profundamente hiriente. Lo más cruel fue su plan deliberado de enviarme a prisión por 15 a 20 años por crímenes que nunca cometí, destruyendo mi reputación, mi carrera y mi vida completamente, todo para que pudieran vivir cómodamente con dinero robado mientras yo sufría en una celda. El impacto de mi testimonio en el jurado fue visible. Varios miembros del jurado lloraron abiertamente cuando describí cómo había tenido que fingir normalidad durante meses mientras documentaba secretamente su plan para destruir mi vida. La traición no había venido de extraños o enemigos obvios, sino de las dos personas en el mundo en quienes más confiaba. Patricia intentó testificar en su propia defensa, pero su testimonio fue desastroso. Bajo interrogatorio se contradijo múltiples veces, mintió sobre hechos que estaban claramente documentados en evidencia de vídeo y audio, e incluso expresó resentimiento hacia mí por arruinar su felicidad al exponer la conspiración. En un momento particularmente perjudicial, gritó en la corte, Elena tenía todo, dinero, carrera, respeto. ¿Por qué no podía simplemente aceptar que Andrés me amaba más a mí y dejarme tenerlo? Andrés decidió no testificar después del desastre del testimonio de Patricia, pero el daño ya estaba hecho. Su defensa se había desmoronado completamente y las evidencias de su culpabilidad eran irrefutables. El veredicto fue unánime en todos los cargos. Patricia fue encontrada culpable de 23 cargos criminales federales, incluyendo conspiración para cometer fraude en primer grado, lavado de dinero, chantaje, extorsión, y múltiples cargos de fraude fiscal. Andrés fue encontrado culpable de 19 cargos, incluyendo conspiración, fraude, lavado de dinero y malversación. La sentencia fue severa pero justa. Patricia recibió 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, más restitución completa de todos los fondos robados y daños punitivos que totalizaron $8.70 millones. Andrés recibió 28 años sin posibilidad de libertad condicional por 20 años, más restitución y daños por $6.20 millones. El juez honorable María Rodríguez fue particularmente dura en sus comentarios durante la sentencia. Raramente he visto una traición tan calculada y cruel, dijo. Los acusados no solo robaron dinero, planearon robar la libertad, reputación y vida completa de la víctima. Su conspiración para incriminar falsamente a la señora Vázquez por crímenes que ella nunca cometió representa una perversión del sistema de justicia que no puede ser tolerada. Más allá de las consecuencias criminales, Patricia y Andrés enfrentaron demandas civiles masivas que resultaron en la pérdida de cualquier activo restante que tuvieran. La casa que había comprado con Andrés fue embargada y vendida, con los proceeds dirigiéndose hacia la restitución que me debían. Los autos de lujo, joyas y otros bienes que habían comprado con dinero robado también fueron confiscados. Patricia declaró bancarrota desde prisión, pero esto no la liberó de sus obligaciones de restitución, que permanecerán en efecto durante toda su vida. Incluso después de su eventual liberación de prisión, cualquier ingreso que genere estará sujeto a embargos hasta que se pague la restitución completa, lo que probablemente nunca sucederá dado las cantidades involucradas. La cobertura mediática del juicio y sentencia fue extensa, con documentales de true crime, libros, e incluso una miniserie de televisión desarrollada basada en mi historia. Recibí múltiples ofertas para vender los derechos de mi historia, pero finalmente elegí trabajar con un estudio que se comprometió a donar un porcentaje significativo de las ganancias a organizaciones que ayudan a víctimas de fraude financiero y violencia doméstica. La experiencia me cambió profundamente, pero no de las maneras que podría haber esperado. Aunque inicialmente desarrollé problemas severos de confianza y ansiedad,
Trabajar con terapeutas especializados en trauma me ayudó a procesar la traición y eventualmente reconstruir mi capacidad para relaciones saludables. La terapia también me ayudó a entender que la traición de Patricia y Andrés reflejaba sus propios defectos de carácter, no alguna falla mía como persona o esposa. Profesionalmente, la experiencia me dio credibilidad y respeto únicos en mi campo. Mis colegas y clientes me vieron como alguien que había demostrado integridad extraordinaria bajo presión extrema. Alguien que había enfrentado una traición devastadora pero había buscado justicia a través de medios legales apropiados en lugar de venganza destructiva. Mi empresa me ofreció una promoción a vicepresidenta ejecutiva de finanzas globales, reconociendo que mi experiencia me había hecho aún más valiosa como líder. 2 años después del juicio conocí a Michael Harrison, un investigador privado independiente que había seguido mi caso profesionalmente y había quedado impresionado por la manera metódica en que había documentado la conspiración. Michael había pasado 15 años como detective de policía antes de establecer su propia firma especializada en casos de fraude corporativo y doméstico. Entendía completamente los desafíos de confiar en otros después de una traición tan profunda. Nuestra relación se desarrolló muy lentamente, construida sobre honestidad absoluta y transparencia completa desde el primer encuentro. Michael conocía todos los detalles de lo que había pasado con Patricia y Andrés, respetaba mi necesidad de verificar información independientemente y nunca presionó por acceso a mis finanzas o información personal hasta que estuve completamente cómoda compartiendo esos aspectos de mi vida. Nos casamos 3 años después de conocernos, en una ceremonia simple e íntima con solo nuestros amigos más cercanos y familiares que habían demostrado ser genuinamente dignos de confianza durante los años difíciles. La ceremonia fue pequeña pero significativa, enfocándose en el compromiso genuino y la construcción de una vida basada en respeto mutuo y comunicación abierta. Michael adoptó completamente mis protocolos de seguridad financiera sin quejarse, entendiendo que mi vigilancia era una respuesta racional a trauma real. Mantenemos cuentas bancarias completamente separadas, tenemos acceso completo a todas las finanzas del otro, y revisamos juntos todos los estados de cuenta mensualmente. No hay secretos, no hay áreas grises, solo transparencia absoluta en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy, 5 años después de exponer la conspiración, tengo una vida completamente reconstruida que es genuinamente feliz y satisfactoria. Michael y yo compramos una casa nueva en una comunidad diferente, creando un espacio que no tenía memorias asociadas con la traición que había experimentado. Hemos viajado extensivamente juntos, construyendo nuevas memorias positivas que han reemplazado gradualmente el trauma de los años con Patricia y Andrés. Profesionalmente he usado mi experiencia para convertirme en una defensora reconocida de víctimas de fraude financiero. Trabajo con agencias de aplicación de ley para entrenar investigadores sobre cómo identificar y documentar conspiraciones financieras complejas. También consulto con víctimas individuales, ayudándolas a navegar los aspectos legales y emocionales de recuperarse de traiciones financieras. He escrito un libro sobre mi experiencia titulado Traición calculada, cómo sobreviví y expuse una conspiración para destruir mi vida, que se convirtió en bestseller del New York Times y ha sido traducido a 12 idiomas. Las regalías del libro han financiado una fundación que proporciona recursos legales y de investigación para víctimas de fraude que no pueden pagar representación de calidad. La fundación ha ayudado a más de 200 víctimas de conspiraciones similares durante los últimos 3 años, proporcionando fondos para investigadores privados, abogados especializados y expertos forenses cuando las víctimas no tienen recursos para contratar esta ayuda independientemente. Muchas de estas víctimas han logrado recuperar activos robados y obtener justicia criminal contra sus agresores usando recursos que mi fundación proporcionó. Patricia y Andrés siguen en prisión federal, cumpliendo sus sentencias en instalaciones separadas. Patricia ha intentado contactarme múltiples veces a través de cartas, emails desde la prisión, e incluso a través de otros reclusos que han sido liberados. Todas sus comunicaciones siguen el mismo patrón. Inicialmente expresan arrepentimiento y súplicas de perdón, pero rápidamente se convierten en intentos de manipulación emocional o amenazas sutiles. En una carta particularmente perturbadora que recibí el año pasado, Patricia escribió: Elena, sé que probablemente nunca me perdones, pero quiero que sepas que realmente creía que estaba enamorada de Andrés y que nuestro amor justificaba nuestras acciones. Tal vez tomamos las cosas demasiado lejos, pero nunca quisimos lastimarte realmente. Cuando salga de aquí en 20 años, espero que podamos encontrar una manera de reconstruir nuestra amistad. Después de todo, compartimos demasiadas memorias buenas para que todo termine así. La carta reveló que Patricia aún no entendía completamente la magnitud de su traición o que no había posibilidad de reconciliación.
Su referencia a tomar las cosas demasiado lejos minimizaba grotescamente una conspiración de 4 años para robar millones de dólares e incriminarme falsamente por crímenes federales. Su sugerencia de reconstruir nuestra amistad mostraba una desconexión completa de la realidad y las consecuencias de sus acciones. Andrés ha sido menos comunicativo, enviando solo 2 cartas en 5 años. Ambas fueron intentos legales de reclamar activos matrimoniales, argumentando que nuestro divorcio había sido procesado improperly y que él tenía derecho a una porción de mi patrimonio actual. Sus reclamaciones fueron rechazadas inmediatamente por los tribunales, dado su estatus como criminal convicto que había robado los activos que estaba tratando de reclamar. La casa donde había vivido con Andrés fue vendida durante el proceso de restitución, y usé los fondos para establecer una cuenta de emergencia para víctimas de fraude a través de mi fundación. No guardé nada de mi vida anterior con él excepto algunas fotografías de nuestros primeros años de matrimonio que conservo como recordatorio de que incluso las relaciones que parecen genuinas pueden ocultar traiciones profundas. Mi trabajo con otras víctimas de conspiraciones similares me ha mostrado que mi experiencia, aunque extrema en su elaboración, no es única en sus elementos básicos. He trabajado con docenas de mujeres y hombres que han descubierto que sus parejas y personas cercanas habían estado robando de ellos, chantajeándolos, o incluso planeando incriminarlos por crímenes que nunca cometieron. Una víctima particularmente memorable fue Sandra Kim, una doctora de 45 años cuyo esposo y cuñada habían estado ejecutando un esquema similar durante 3 años. Como en mi caso, habían estado robando sistemáticamente de sus cuentas médicas y preparando evidencia falsificada para hacer que pareciera que ella estaba prescribiendo medicamentos ilegalmente y vendiendo drogas a pacientes. Cuando Sandra descubrió la conspiración, usó métodos similares a los míos para documentar su plan antes de exponerlos. Sandra me contactó después de leer mi libro, buscando consejos sobre cómo proceder con evidencia que había recopilado. Mi fundación le proporcionó recursos para contratar al mismo investigador privado que había usado, Ghost 7, para infiltrar los dispositivos de su esposo y cuñada. La evidencia que obtuvimos llevó a arrestos federales y eventualmente a sentencias de prisión de 15 y 12 años respectivamente. Tu historia me salvó, me dijo Sandra después de que su caso fuera resuelto exitosamente. Sin tu ejemplo de cómo documentar metódicamente una conspiración y usar tecnología para obtener evidencia irrefutable, nunca habría tenido el coraje o el conocimiento para exponer lo que me estaban haciendo. Habrían logrado destruir mi carrera médica y enviarme a prisión por crímenes que nunca cometí. Casos como el de Sandra refuerzan mi creencia de que compartir mi historia públicamente fue la decisión correcta, a pesar de la exposición personal y el escrutinio mediático que involucró. Si mi experiencia puede ayudar a otras víctimas a reconocer señales de conspiraciones similares y tomar acción para protegerse, entonces el trauma que experimenté tiene un propósito constructivo. La lección más importante que he aprendido es que la intuición y las señales de advertencia deben ser tomadas en serio, sin importar cuán dolorosa pueda ser la verdad. Durante meses antes de descubrir la conspiración completa, había tenido sensaciones persistentes de que algo estaba mal, pero las había descartado porque no quería creer que las personas más cercanas a mí fueran capaces de tal traición sistemática. Ahora enseño a otras víctimas potenciales a confiar en sus instintos, documentar comportamientos sospechosos, y buscar ayuda profesional cuando algo se siente fundamentalmente incorrecto en sus relaciones más importantes. Muchas traiciones como la que experimenté pueden ser detectadas y contrarrestadas si las víctimas actúan sobre sus sospechas en lugar de racionalizar señales de advertencia. También he aprendido que la venganza más efectiva no es necesariamente causar daño a las personas que te traicionaron, sino asegurar que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones mientras tú construyes una vida mejor y más auténtica. Patricia y Andrés destruyeron sus propias vidas con sus elecciones criminales. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz y que la justicia siguiera su curso apropiadamente. Mi experiencia contratando a Ghost 7 para hackear sus dispositivos fue controvertida y legalmente riesgosa, pero en mi situación específica era la única manera de obtener evidencia irrefutable de una conspiración que habría destruido mi vida completamente. No recomiendo métodos similares a otras víctimas sin consulta legal extensiva, pero en casos donde víctimas enfrentan conspiraciones criminales elaboradas, medidas extraordinarias pueden ser justificadas para la autoprotección. La historia también demostró la importancia de tener sistemas de apoyo genuinos y diversificados. Las personas que realmente me respetaban y valoraban, colegas profesionales, algunos amigos de larga data, familiares distantes, inmediatamente me apoyaron cuando se reveló la verdad. Aquellos que habían sido manipulados por Patricia y Andrés, o que habían elegido ignorar señales de advertencia obvias, fueron eliminados permanentemente de mi vida.
Construir una nueva vida después de una traición tan profunda requiere años de trabajo psicológico intenso, pero es completamente posible con recursos apropiados y determinación personal. El trauma no desaparece completamente, pero puede ser procesado, integrado y transformado en sabiduría que mejora la capacidad de una persona para relaciones futuras saludables. Mi matrimonio con Michael es cualitativamente diferente de mi relación con Andrés de maneras que no había apreciado completamente antes de experimentar la traición. Con Andrés había tenido confianza ciega basada en suposiciones sobre su carácter que nunca había verificado independientemente. Con Michael tengo confianza informada basada en transparencia demostrada, consistencia verificable y comunicación abierta sobre todos los aspectos de nuestras vidas. La diferencia entre confianza ciega y confianza informada es fundamental para sobrevivir y prosperar después del tipo de traición que experimenté. Confianza ciega acepta las acciones y palabras de otros sin verificación. Confianza informada requiere evidencia consistente de integridad a lo largo del tiempo. Ambos tipos de confianza pueden ser apropiados en diferentes situaciones, pero después de una traición mayor, la confianza informada es esencial para la protección personal. 5 años después de exponer la conspiración, miro hacia atrás en esos meses terríficos de documentar secretamente el plan para incriminarme falsamente con una mezcla de horror por lo que casi sucede y orgullo por mi propia fuerza e ingenio para sobrevivir. No muchas personas podrían haber ejecutado una investigación tan compleja y arriesgada, pero mi entrenamiento en finanzas corporativas, mi acceso a recursos especializados y mi determinación de no ser víctima me dieron las herramientas necesarias. La experiencia me enseñó sobre la naturaleza del mal humano de maneras que antes no había comprendido completamente. Patricia y Andrés no eran monstruos obvios con defectos de carácter evidentes, eran personas que parecían normales, amorosas y dignas de confianza superficialmente. Su capacidad para traición, manipulación y crueldad calculada existía lado a lado con comportamientos aparentemente cariñosos y normales. Esa dualidad es lo que hace que este tipo de abuso sea tan insidioso y difícil de detectar hasta que es casi demasiado tarde. Pero también aprendí sobre la increíble capacidad humana para supervivencia, adaptación y reconstrucción después de trauma devastador. A pesar de haber experimentado una de las traiciones más profundas posibles de personas en las que había confiado completamente, pude no solo sobrevivir sino crear una vida nueva que es genuinamente más satisfactoria y auténtica que la que había tenido antes. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios, programas de trabajo social, entrenamientos de aplicación de ley, y cursos de psicología como ejemplo de cómo las víctimas pueden usar recursos creativos, conocimiento especializado y determinación personal para protegerse cuando métodos tradicionales no son suficientes. Aunque no recomiendo hacking o vigilancia electrónica como estrategias generales, mi caso demuestra que en situaciones extremas, medidas extraordinarias pueden ser justificadas para autoprotección. Patricia saldrá de prisión cuando tenga 61 años, después de haber perdido los mejores años de su vida adulta por su codicia y crueldad. Su récord criminal hará imposible reconstruir una carrera profesional respetable, deberá restitución de por vida que nunca podrá pagar completamente y nunca podrá reparar las relaciones que destruyó con su traición. Andrés saldrá cuando tenga 67 años, enfrentando desafíos similares más el estigma adicional de haber traicionado a su esposa de 15 años de la manera más cruel posible. Mientras tanto, he construido una vida completamente nueva basada en valores auténticos, relaciones genuinas y propósito significativo. Mi trabajo ayudando a otras víctimas de fraude me ha dado una sensación de propósito que trasciende mi propio trauma. Mi matrimonio con Michael me ha mostrado lo que significa estar verdaderamente valorada, respetada y amada por quien realmente soy. Y mi éxito profesional continuo ha demostrado que la integridad y la determinación eventualmente triunfan sobre la manipulación y la traición. La lección final de toda esta experiencia es que la verdad siempre emerge eventualmente, especialmente cuando las personas están viviendo mentiras tan elaboradas y destructivas. Patricia y Andrés pensaron que eran más inteligentes que todos los demás, que podían manipular perfectamente la situación para obtener lo que querían sin consecuencias apropiadas. Pero su arrogancia y crueldad eventualmente los traicionaron, y su propia documentación de sus crímenes se convirtió en la evidencia que aseguró sus condenas. Al final, no necesité venganza personal porque ellos mismos se castigaron con sus propias acciones destructivas. Yo simplemente tuve que ser lo suficientemente inteligente, valiente y creativa para sobrevivir el tiempo suficiente para que su verdadera naturaleza se revelara completamente. Y ahora, mientras ellos enfrentan décadas en prisión como consecuencia de sus elecciones criminales, yo vivo la vida hermosa y auténtica que merezco, rodeada de personas que genuinamente me respetan y valoran. Esa es la mejor venganza de todas, una vida bien vivida basada en integridad, amor genuino y propósito significativo.